Hola, este video tiene por finalidad explicar la fuerza neta, que consiste en la fuerza resultante que actúa sobre un objeto cuando sobre él se ejercen más de una fuerza, y ella se calcula a través de la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ese objeto. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Dos fuerzas ejercidas en el mismo sentido. Aquí vamos a colocar hacia el este como sistema, de acuerdo al sistema de referencia, que lo tenemos en este otro lugar de la pantalla, en este sector, aquí. Y podemos ver que las fuerzas que están siendo ejercidas hacia el este se suman. En este caso nos piden calcular, como primer ejercicio, calcular el módulo de la fuerza neta, el módulo. Y como las dos fuerzas son positivas, entonces aquí habría que sumar F1 más F2, en este caso. Y como cada una de ellas, una vale 4 newton y la otra vale 3 newton, que son los ejemplos, los números que vamos a utilizar para desarrollar varios ejemplos, en este caso la suma nos daría 7 newton. Ya es importante colocar el módulo, ya, porque nos preguntan por el módulo, el número y la unidad, 7 newton. Y después nos piden dibujar el vector fuerza neta. Entonces, para dibujar el vector fuerza neta, primero hay que dibujar F1, y donde terminó F1 se continúa con F2, y el vector resultante, ese de color rojo en este caso, sería la fuerza neta. Equivale a la suma vectorial de esos dos vectores que están ahí. Y tenemos que el módulo son 7 newton, la dirección horizontal, y está apuntando hacia él, su sentido estaría hacia el este. Sería el primer caso, ya el primer ejemplo del cálculo de la fuerza neta. El segundo ejemplo, tenemos dos fuerzas ejercidas en sentido contrario, F1 hacia el este, F2 hacia el oeste. En este caso F1 tiene mayor módulo que F2, que vale 3 newton. Nuevamente el sistema de referencia, lo importante de dibujarlo para tenerlo presente, en el desarrollo del ejercicio, para asumir que es positivo y que es negativo. Esto tiene que dibujarlos, ¿ya? Se tiene que dibujar por parte de los alumnos. Tienen que dibujarlos. Ahora, nosotros tenemos la siguiente pregunta. Letra A, calcular el módulo de la fuerza neta. Calcular el módulo de la fuerza neta. Nuevamente, tener presente módulo. ¿Ya? En este caso tenemos fuerza neta es fuerza 1, porque es positiva, va hacia el este, menos la fuerza 2, que va hacia el oeste. Realizamos la resta y nos queda que el módulo es 1 newton. También podríamos escribir de esta otra forma que aparece acá abajo, fuerza neta F1 más menos F2, y nos queda 4 más menos 3, y eso nos daría, en este caso, 1 newton. Las dos formas de poder expresar, en este caso, el desarrollo del ejercicio. Ahora nos piden dibujar el vector fuerza neta. Entonces primero se dibuja F1, parte de un punto aquí, se dibuja F1. Hasta donde llego ahí, ahora tengo que regresar hacia el oeste y terminé ahí, en este punto de aquí. Entonces el vector resultante, en este caso la fuerza neta,
estaría desde donde parto hasta donde termino, ¿ven? Ahí. Y eso sería, ese vector pequeño que está ahí sería la fuerza neta, que tendría un módulo de 1 newton, dirección horizontal y sentido hacia el este. Este sería el ejemplo número 2. El ejemplo número 3, aquí, tenemos ahora dos fuerzas ejercidas en el mismo sentido hacia el oeste, pero negativo. Nuevamente, las personas que vayan a desarrollar el ejercicio deben dibujar su sistema de referencia. Las personas que vayan a resolver este ejercicio deben dibujar su sistema de referencia ahí, norte positivo, este positivo, sur negativo, oeste negativo. Ahora, tenemos el módulo de estas fuerzas, el módulo, y aquí tenemos las fuerzas ejercidas. Yo acostumbro colocar oeste, oeste para saber que son negativas. Y ahí coloco el signo menos, que el oeste se asume como negativo. Yo lo escribo eso. Insisto, la persona que hace el ejercicio tiene que escribirlo. Entonces dice calcular el módulo de la fuerza neta. Vean, calcular el módulo de la fuerza neta. Entonces acá nosotros tenemos, si utilizamos la primera parte, dice fuerza neta menos F1, porque es negativo, porque va hacia el oeste, menos F2. Y eso nos daría menos 7 newton. Menos 7 newton. Esto corresponde al valor de la fuerza neta. Valor. Esto equivale al valor de la fuerza neta. Valor de F neta. ¿Ya? No es la respuesta a nuestra pregunta. ¿Ya? Porque nuestra pregunta es calcular el módulo. También se podría escribir de la segunda manera, menos F1 más menos F2, y nuevamente llegamos al valor de la fuerza neta, pero presten atención, no es la respuesta a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es calcular el módulo. Y como nosotros sabemos, el módulo siempre positivo. Módulo siempre positivo. Entonces la respuesta es 7 newton. Este es el valor. Si yo les pregunto cuál es el valor de la fuerza neta, ahí ustedes colocan menos 7 newton. Pero si yo les pregunto cuál es el módulo, 7 newton. Entonces ahí que quede claro, cuando a ustedes les preguntan por el valor, ahí debo colocar el signo menos, menos 7 newton. Pero si yo les pregunto por el módulo siempre positivo, 7 newton. Por ningún motivo colocar un signo menos ahí. En este resultado, aquí por ejemplo, si alguien hiciera esto, por ejemplo, coloca menos 7 newton como resultado, si yo le pregunto el módulo, eso es incorrecto, no va a tener todo bueno, tampoco tiene todo malo, sino que tiene que colocar 7 newton, módulo siempre positivo. Ahora nos preguntan dibujar el vector fuerza neta. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que realizar es dibujar nuestro vector F1 para este lado. Aquí lo vamos a dibujar de color negro ahí para no... Ahí está. Dibujar F1 para ese lado. Y después dibujamos a continuación F2. Ahí. Y el vector resultante o fuerza neta es el vector de color rojo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? Módulo 7 newton. Vean nuevamente módulo 7 newton positivo. Dirección horizontal. Y el sentido hacia el oeste. Ahí aparece el signo menos. ¿Ven? El oeste está asociado con el signo menos. Por eso nos dio menos 7 newton. Entonces el oeste es negativo. Pero si yo les pregunto por el módulo, siempre positivo. Ahora, si pasamos al ejemplo número 4, aquí tenemos dos fuerzas en sentido contrario. Tenemos dos fuerzas en sentido contrario
Y nuevamente, vean, aquí está marcado y calcular el módulo de la fuerza. Nuevamente el sistema de referencia, lo vamos a marcar 2 veces aquí. Y colocamos fuerza neta menos F1 más F2. Y eso nos daría menos 4 más 3. Y eso nos daría menos 1 newton. Ese menos se asume que esto está hacia el oeste. El signo menos se asocia con el oeste. Y este es nuevamente, insisto, esto es el valor de la fuerza neta. Valor fuerza neta. No es la respuesta a la pregunta. La respuesta es calcular el módulo. La respuesta sería 1 newton. ¿Ven? Ahí está 1 newton. ¿Ya? El módulo siempre positivo. ¿Ven? Nuevamente, reforzando esa idea. Dibujar el vector fuerza neta. Entonces, nuevamente dibujamos el vector para este lado de acá. Aquí. Y después dibujamos el vector en sentido contrario. ¿Ven? Para acá. Llego hasta este extremo y de ahí tengo que regresar. Y aquí nos va a quedar ese vector pequeño ahora, vector pequeño, que es la fuerza neta, que tiene como módulo, recuerden, nuevamente módulo, 1 newton. Módulo, 1 newton. Positivo, dirección horizontal. Y sentido hacia el oeste, por eso nos dio negativo. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.